En Chiapas, en el corazón de la mágica ciudad de San Cristóbal de las Casas, una bala desgarró el silencio, se clavó en la carne de un oficial de policía y dio inicio a una guerra que nadie esperaba. 9 hombres trajeron el infierno. 3 autos de lujo se deslizaron como fantasmas. Una ciudad turística dormía profundamente. Y un disparo lo cambió todo. El cártel de Sinaloa había cruzado la línea. No lo hicieron en un desierto desolado o en una polvorienta ciudad fronteriza. Lo hicieron aquí mismo, entre antiguas calles empedradas, bajo la luz ámbar de los faroles, en el alma de Chiapas. Lo que sucedió en la fatídica madrugada del 6 de julio no fue solo un tiroteo, fue una declaración de guerra. Una brutal demostración de poder, un mensaje escrito con sangre de que ningún lugar es seguro. Y lo peor, lo más terrible, apenas comenzaba a revelarse. Esta no es la historia de un solo crimen. Esta es la historia de una invasión. 2:30 a.m., domingo 6 de julio. San Cristóbal de las Casas respiraba en su sueño. El aire de la sierra era fresco, llevando consigo el olor a piedra húmeda y café tostado que quedaba de la tarde. Las calles empedradas del centro, que durante el día son un vibrante escenario de turistas, artesanos y cafés con un marcado acento colonial, ahora estaban cubiertas por un silencio casi sagrado. Las paredes pintadas de colores vivos, amarillo, azul, rojo, parecían descansar también bajo la tenue luz de la luna. Esa paz era tan densa que se podía sentir. Una paz que se había convertido en la marca de la ciudad. Nadie, ni en los hoteles de lujo, ni en los hostales modestos, podría haber imaginado que en solo unos minutos, el oasis más pacífico de Chiapas se convertiría en una zona de guerra relámpago. El escenario del infierno estaba preparado. 2:35. El teléfono de la central de emergencias 911 comenzó a sonar frenéticamente. No fue una, sino una serie de llamadas consecutivas, cada una un fragmento del caos que se estaba formando. Las voces de los ciudadanos temblaban, presas del pánico, tratando de describir algo inusual y aterrador que estaba sucediendo justo frente a la catedral. «Están aquí, un grupo de hombres», susurró una voz de mujer, asustada. «Sus autos son muy lujosos, tienen armas», dijo otro hombre sin aliento. No era solo el ruido de una fiesta nocturna, era la presencia de la violencia. 9 hombres, borrachos y arrogantes, convirtieron la plaza en su escenario privado. Bebían directamente de las botellas, gritaban desafíos a la noche y se movían con una confianza alarmante. Sus armas no estaban ocultas, se exhibían como un símbolo de poder. Estaban marcando territorio. Las primeras patrullas recibieron la orden y se dirigieron al centro. Sus luces azules y rojas barrieron las antiguas paredes, rompiendo abruptamente el silencio. Entre los oficiales presentes estaba Luis Alfredo Gómez Santis, un joven de la misma sierra de Chiapas. No era ajeno a esta plaza. Había pasado años trabajando aquí, garantizando la seguridad de turistas y locales, conocía cada esquina, cada banco del parque. Pero esa noche era diferente. Esa noche se enfrentaba a un tipo de demonio para el que nunca había sido entrenado. Cuando el equipo de Gómez Santis se acercó con cautela, intentando usar un altavoz para pedir al grupo que se dispersara, uno de ellos se dio la vuelta. Se movió lentamente, con una calma desafiante. Bajo la luz de la calle, la pistola en su mano brilló mortalmente. No dijo una palabra, ni una advertencia, ni un gesto de vacilación. Levantó la mano, apuntó y disparó. ¡Bang! El sonido agudo rasgó la noche, rebotó en los muros antiguos y se disolvió en el horror. Luis Alfredo Gómez Santis sintió un impacto caliente y agudo en el abdomen. Se arrodilló. Su mundo se encogió hasta convertirse en un punto borroso. Cayó entre los bancos del parque, donde solo unas horas antes había risas. A su alrededor, los turistas dormían en los hoteles cercanos, los faroles estaban apagados, los coloridos murales de repente parecían sin vida. Su sangre comenzó a teñir de rojo los adoquines centenarios. El caos estalló. Sus compañeros corrieron hacia su colega caído mientras respondían al fuego. Pero los atacantes estaban preparados. Se movieron como un equipo entrenado, subiendo rápidamente a 3 autos de lujo, un Jeep Grand Cherokee, un Ford Territory y un Mustang negro, y aceleraron para desaparecer en las estrechas calles. Nadie sabía a quién perseguían, solo sabían que estaban organizados, no tenían miedo,
y conocían bien la ciudad. En cuestión de minutos, la plaza central se convirtió en una escena de emergencia. Las sirenas de las ambulancias destrozaron el silencio restante. La Cruz Roja intentó luchar por la vida de Gómez Santis. Las patrullas bloquearon todas las salidas del centro histórico y desde la 7ª Región Militar se emitió una orden crucial, una orden reservada solo para las situaciones más graves: activar el despliegue de toda la fuerza. Esto ya no era un incidente aislado. Era una advertencia, una señal de que una fuerza oscura se había arraigado más profundamente de lo que se pensaba. Soldados del ejército, la Guardia Nacional y las fuerzas especiales del Estado cerraron filas. Comenzó una cacería a gran escala. Y cuando se produjeron las primeras detenciones, el nombre que salió de la boca de los capturados dejó a todos atónitos: Cártel de Sinaloa. Estaban operando a plena vista y la pesadilla apenas había comenzado. Las calles empedradas de San Cristóbal, normalmente un lugar de paseo para familias y mochileros europeos, se habían transformado en corredores tácticos. Cada esquina estaba ocupada por patrullas blindadas, soldados con armas listas y unidades de élite con equipo de combate completo. Las ventanas de los hoteles estaban cerradas, las luces de los restaurantes apagadas. Solo quedaban los pasos apresurados de los equipos especiales y el eco de las sirenas en los muros coloniales centenarios. Era la primera vez en décadas que se declaraba una operación a gran escala en el centro histórico de la ciudad. La prioridad era una, y solo una: encontrar a los responsables antes de que escaparan a las escarpadas montañas o se mezclaran con las comunidades indígenas de los alrededores. El tiempo era el enemigo. En operaciones anteriores en otras áreas, los grupos del crimen organizado a menudo se desvanecían como el humo entre las calles y callejones. Pero esta vez habían dejado un rastro. Habían sido demasiado arrogantes. 3 de la mañana con 15 minutos. Apareció la primera ubicación, a menos de 5 cuadras de donde ocurrió el tiroteo. Un Jeep Grand Cherokee blanco estaba estacionado descuidadamente. Adentro, 3 hombres nerviosos, con un fuerte olor a alcohol y pólvora. Sus armas estaban a la vista en el asiento. Uno de ellos, según los informes, sostenía una lista escrita a mano con nombres y puntos de encuentro. Fue entonces cuando el velo de misterio comenzó a levantarse. Cuando fueron rodeados por equipos especiales, no opusieron una resistencia feroz. Parecía que sabían que esto sucedería. Y al ser capturados, todos afirmaron lo mismo. No con un susurro de miedo, sino con un desafío arrogante. Pertenecemos a Sinaloa. Lo dijeron como si fuera una medalla, un amuleto protector. Querían enviar un mensaje. 3 de la mañana con 40 minutos. Un Mustang negro fue detenido en un puesto de control recién establecido. El conductor era un joven, con un distintivo acento norteño. La placa del auto era falsa. Llevaba 2 pistolas, una gorra con las iniciales del cártel y un teléfono celular lleno de videos que habían sido borrados pero que aún podían recuperarse. 4 de la mañana con 5 minutos. El tercer vehículo fue localizado por un dron de la Guardia Nacional. Estaba abandonado detrás del bullicioso mercado de Santo Domingo. Los últimos 4 se escondían cerca, tratando de mezclarse con los vendedores madrugadores. Cuando intentaron huir un equipo de élite de la Fuerza de Reacción Rápida PACAL, los soldados más aguerridos de Chiapas los rodeó. Uno llevaba un rifle de asalto, otro una libreta manchada de sangre, y otro más llevaba algo aún más peligroso: coordenadas GPS. Las detenciones fueron rápidas, precisas y decisivas. En menos de 3 horas, 9 sujetos fueron capturados, todos armados, todos con una actitud desafiante. Entre ellos, uno fue identificado como el líder del grupo, Manelio N., alias El M. Su nombre no era desconocido. Ya estaban informes de inteligencia, vinculado al tráfico de drogas en la región del Soconusco, la zona costera de Chiapas. Pero lo que más alarmó a las autoridades no fue El M., sino el perfil general de los 9 hombres. Ninguno de ellos era de Chiapas. Ninguno tenía residencia permanente aquí. Todos habían llegado solo unos días antes, y todos estaban aquí por una razón que nadie conocía aún. Cuando amaneció, una fría niebla cubrió la ciudad, pero el miedo era aún más frío. La noticia del tiroteo y la muerte del oficial Gómez Santis se extendió como un incendio forestal. San Cristóbal despertó a una nueva y brutal realidad.
El señor Rafael, de 73 años, vivía solo a media cuadra del Parque Central. Esa noche no pudo dormir. El ruido fue tan grande que pensó que había un golpe de estado, que estaban atacando el Palacio Municipal. Escuchó los disparos, los gritos y luego un silencio sepulcral. Un silencio aún más aterrador que el ruido. La ciudad nunca había sonado así, relató temblando. Ni siquiera en los momentos más oscuros del levantamiento zapatista fue así. Esta vez fue diferente. Como si alguien nos estuviera gritando en la cara: este lugar es nuestro. Su nieta Ana Paula, de solo 11 años, se había escondido debajo de la cama, temblando sin parar. Todavía llevaba su uniforme escolar cuando todo empezó. No se atrevía a moverse, solo repetía que no salieran, que no encendieran las luces. El miedo había atravesado los gruesos muros, calando hasta los huesos de los residentes. Nadie se atrevió a grabar con sus teléfonos. Nadie se atrevió a abrir las cortinas. Por la mañana, los rumores se esparcieron como fantasmas. Algunos decían que fue un ajuste de cuentas entre bandas, otros que fue una emboscada a la policía. Pero había una cosa que todos sabían con certeza. Esos hombres no eran locales. Eran extraños, con acento norteño, vestidos con ropa cara y con una actitud que no necesitaba presentación. Los dueños de las tiendas del mercado comenzaron a atar cabos. Habían visto a estos hombres días antes. Uno de ellos, un joven alto identificado como el M, había preguntado por caminos rurales hacia Oxuc, un municipio indígena cercano. Otros bebían en las terrazas de restaurantes de lujo como si fueran los dueños del pueblo. Uno incluso amenazó a un mesero cuando le pidió que no fumara dentro del restaurante. «Te voy a desaparecer, compa. ¿Sabes con quién estás hablando?», gruñó. El miedo volvió a silenciar el centro de San Cristóbal. Pero con las detenciones también surgieron preguntas inquietantes. ¿Por qué los arrestados actuaron de manera tan abierta? Se expusieron, exhibieron sus armas, se movieron en autos de lujo, bebieron y caminaron entre los turistas sin ningún temor. ¿Quién los protegía? ¿Quién les dio luz verde? ¿Quién les dijo que podían actuar con tal impunidad? Lo más preocupante no fueron los disparos, sino la calma que los precedió. La sensación de que todo había sido meticulosamente planeado. Que el accidente de tráfico reportado al 911 fue solo una artimaña para atraer a la policía a una trampa. Que el disparo al oficial Gómez Santis fue la chispa, pero no la causa. Esa noche la ciudad vio a la muerte pasear por sus calles coloniales. Llevaba una chaqueta de diseñador, una pistola en el cinturón y se reía a carcajadas ante las cámaras de seguridad. Y lo que el interrogatorio de el M estaba a punto de revelar, dividiría la investigación en dos: antes y después de que la horrible verdad saliera a la luz. La sala de interrogatorios era sofocante y silenciosa. La única luz provenía de una lámpara de techo que apuntaba directamente a la mesa de metal. Manglio N, el M, se sentó con la espalda recta. No parpadeó. Sus manos descansaban sobre la mesa y una media sonrisa burlona no abandonaba sus labios. No parecía preocupado. No pidió a un abogado. Solo repitió una frase a los investigadores. Llegaron tarde. Fue el primero en hablar. Una desafiante inversión de roles. Dijo que ser arrestados no les asustaba, que su presencia en San Cristóbal era solo parte de una visita táctica. Y luego soltó una frase que heló la habitación. No somos los únicos. Esa frase fue una bomba. Los investigadores comenzaron de inmediato una carrera contra el tiempo. Revisaron conexiones, cruzaron llamadas, señales de GPS de los teléfonos de los 9 detenidos, transacciones bancarias. En menos de 48 horas, una red invisible comenzó a formarse. Al menos otros 3 vehículos vinculados a este grupo habían sido registrados circulando por otras ciudades de Chiapas: Comitán, Palenque y la capital, Tuxtla Gutiérrez. Usaban rutas secundarias, cambiaban las placas cada 200 kilómetros y llevaban identificaciones falsas tan sofisticadas que eran casi indistinguibles. No eran sicarios errantes. Eran parte de una maquinaria más grande, una red que estaba mapeando silenciosamente el territorio. Pero, ¿para qué? El informe preliminar fue enviado de urgencia al Gabinete de Seguridad en la Ciudad de México. El alcance del caso había superado la capacidad del Estado.
Los analistas encontraron vínculos con operaciones anteriores en el estado de Oaxaca, informes similares en Tabasco e incluso rastros de armas con números de serie vinculados a una incautación en Culiacán, la capital de Sinaloa. Esa noche, en el escritorio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se puso un nombre a la parte de arriba. Un nombre asociado con las operaciones anticrimen más audaces y efectivas de México. Omar García Harfuch. Cuando las redes criminales comienzan a cruzar las fronteras estatales, solo una estructura de seguridad nacional puede enfrentarlas. Se emitió una directiva de máxima importancia: convertir a Chiapas en un punto de contención nacional. La operación pasó de ser una respuesta táctica a una investigación de alto nivel. Y entonces, el equipo de forenses digitales tuvo éxito. Recuperaron los archivos de los teléfonos confiscados. Lo que encontraron lo cambió todo. En las conversaciones encriptadas encontraron referencias a entregas, pagos, reuniones en municipios remotos sin presencia militar. En un mensaje marcado como de alta prioridad, alguien había escrito: si el norte está caliente, nos movemos al sur. Aquí nadie nos molesta. Esa frase encendió todas las alarmas. Esto no era solo una incursión, era una migración estratégica, una expansión deliberada. El cártel de Sinaloa estaba buscando un nuevo hogar, una nueva base de operaciones en la frontera sur. Y en ese preciso momento, Omar García Harfuch tomó el control total del caso. Mañana de 8 de julio, un avión del gobierno aterrizó en el aeropuerto Ángel Albino Corzo en Tuxtla Gutiérrez. Una atmósfera de tensión llenaba la pista. Del avión descendió Omar García Harfuch. No venía solo. Lo acompañaba el equipo de inteligencia operativa más elitista, expertos de la Secretaría de Marina y altos mandos de la Guardia Nacional. En menos de 2 horas, el ambiente en el sur del país cambió por completo. La tensa calma anterior se transformó en una estrategia militar coordinada. Las oficinas de seguridad del Estado comenzaron a operar a un ritmo militar. Se establecieron puestos de control silenciosos. Se llevaron a cabo patrullajes encubiertos. La vigilancia aérea se activó 24/7. Y en el centro de todo había un mensaje único, claro e inflexible: la frontera sur no será la nueva guarida del cártel de Sinaloa. Harfuch no vino a improvisar. Vino con nombres, fechas y los modus operandi del enemigo. Ordenó una revisión de todos los vehículos que entraron y salieron del estado en los últimos 15 días. Solicitó acceso completo a las cámaras de seguridad privadas del centro histórico de San Cristóbal. Y lo más drástico, autorizó operaciones coordinadas nocturnas en 5 municipios clave de Chiapas, aquellos sospechosos de tener presencia del cártel. Pero lo que sacudió al Estado fue su declaración pública, transmitida desde la sede del gobierno estatal. Su voz fría y decidida: esto no fue una pelea de borrachos, no fue una riña callejera. Fue un claro intento de marcar territorio, y eso en Chiapas no lo vamos a permitir. Esa frase se difundió a la velocidad del rayo, convirtiéndose en un llamado a la acción. Mientras tanto, el equipo forense continuó profundizando en los dispositivos electrónicos. Encontraron mapas digitales, fotos de comandantes de la policía local, identificaciones clonadas, y lo más sensible, mensajes encriptados con instrucciones para establecer puntos de encuentro en municipios rurales remotos. En los documentos, aparecía repetidamente un nombre en clave: TCO-01. Se creía que era el nombre de una red de apoyo local, que servía como refugio y proporcionaba logística a las células del cártel en movimiento. Nadie sabía aún quién coordinaba esa red, pero todas las pistas indicaban que los 9 detenidos no eran los líderes, eran solo los pioneros, la punta de una lanza mucho más grande. Harfuch ordenó enviar agentes encubiertos a esas áreas. No solo quería arrestos, quería desmantelar todo el sistema desde la raíz. Y lo que sus agentes descubrirían días después, escondido en un terreno remoto en San Juan Chamula, era mucho más grave de lo que podrían haber imaginado. Reveló la mano de un fantasma, una leyenda en el inframundo, a quien solo se atrevían a llamar por un alias: el Ingeniero. En las afueras de San Juan Chamula, un municipio indígena con sus propias reglas, a 40 minutos en coche de San Cristóbal, un equipo de inteligencia encubierto se acercó a un terreno que parecía abandonado. Solo tenía una pequeña construcción de madera, unos cuantos barriles oxidados y un par de perros flacos atados a un árbol.
Desde la distancia, era completamente inofensivo. Pero cuando los agentes cruzaron la cerca, lo invisible comenzó a revelarse. Detrás de la cabaña, bajo una lorna negra cubierta de hojas secas, había una serie de compartimientos excavados en el suelo. Adentro había almacenes improvisados, llenos de cajas con radios de comunicación, armas sin número de serie, montones de placas de matrícula falsas, uniformes clonados de agencias policiales y un saco lleno de credenciales de elector, todas reales, y ninguna pertenecía a una persona viva. En una libreta con páginas dobladas, un agente encontró la frase garabateada: TCO1 completo, esperando órdenes. Era el mismo código descubierto en los teléfonos de los detenidos en San Cristóbal. La red de apoyo local era real. La libreta también contenía números, fechas, referencias a rotaciones de personal y menciones vagas como Pacto 7. Por fuera, parecía una granja abandonada, pero en realidad era una estación de tránsito táctico, una zona oscura donde el cártel de Sinaloa movía gente y mercancías sin dejar rastro. Un residente del pueblo cercano, al ser interrogado hábilmente, bajó la cabeza y dijo una frase que heló la sangre de los oficiales. Vienen aquí, cambian de cara y siguen al sur. Nosotros no preguntamos, solo queremos vivir. Esa frase era el retrato del sur profundo, lugares a los que el Estado no llega, pero el crimen sí. Lo más preocupante del hallazgo en Chamula fue un mapa dibujado a mano. No tenía nombres de calles, solo rutas marcadas con números, senderos, caminos de tierra, lechos de ríos secos. Puntos rojos indicaban casas, talleres mecánicos, canchas deportivas, todo conectado por una línea de puntos que terminaba con una palabra escrita en tinta roja: entrega. Esa línea atravesaba 5 municipios, y su significado era claro. Existía una cadena de apoyo estructurada, financiada y protegida. Los 9 detenidos no eran la amenaza, eran solo la señal de alarma. Hoy, los 9 detenidos en San Cristóbal siguen bajo investigación. El fantasma de El Ingeniero ha vuelto al radar internacional, y Chiapas, aunque más seguro, nunca volverá a ser el mismo. La cicatriz permanece. Esta historia no termina aquí, porque mientras exista un camino oculto, una casa prestada, un teléfono encriptado, el riesgo seguirá ahí, latente, esperando el día para resurgir. La lucha contra la oscuridad es una batalla sin fin, y es por eso que esta historia necesita más que justicia, necesita memoria, necesita ser contada una y otra vez para que nunca olvidemos el precio de la paz y nunca permitamos que el silencio se convierta en el arma del enemigo. Si tú también crees que el sur no se rinde, que estas historias deben ser conocidas, alza la voz, porque cada historia contada es un silencio que deja de matar. La guerra continúa, en la oscuridad y a plena luz, y debemos permanecer siempre vigilantes.